para que quede ya también para aquellos que no se hayan podido conectar. Y vamos a ir empezando con la perspectiva para los próximos meses. Voy a ir compartiendo la pantalla. Bueno, primero y principal, hablar de estas tendencias climáticas. Hay muchas novedades, ya seguramente deben haber estado escuchando varias cuestiones de lo que se viene hablando con respecto al famoso evento El Niño, la Niña, y bueno, qué nos depara para los próximos meses esta situación en particular, y obviamente ir viendo los impactos que esto nos puede ir generando. Bueno, primero y principal, contar un poquitito este gráfico. Comúnmente nosotros lo mostramos, vamos viendo la evolución, y en realidad no hay mucho cambio con respecto a lo que hablábamos el mes pasado. No sé si todos los que están presentes tuvieron la posibilidad de ver la charla del mes pasado, pero justamente comentábamos que estábamos ahí al límite en una situación de evento La Niña y condiciones de evento neutral frío. Está muy, muy al límite esta situación, con el punto más complicado ahí sobre noviembre. Este gráfico lo que está mostrando, y para que fijar un poco de ideas, siempre que hablamos del evento El Niño o La Niña, lo que analizamos es la anomalía de temperatura de agua de mar en el Pacífico Central. Yo sé que esto parece algo alejado, algo que no tiene mucha relación con nosotros, pero es clave para muchos sectores. Hay zonas y zonas. Hay zonas que tienen un comportamiento que tiene una correlación muy alta, y hay otros sectores que la correlación es un poco más errática, no es tan así como tenemos muy arraigados esto de niña seca, niño lluvias. Yo sé que está muy popularizado esa situación, pero en realidad lo que tenemos que mencionar son tipos de circulación. Y el tipo de circulación, cuando tenemos condiciones más frías en el Pacífico Central, hace que esa circulación, esa distribución de humedad, que en definitiva es lo que nos importa, cómo se va a ir distribuyendo la humedad, va a ser lo que va a generar estas condiciones de potencial probabilidad de lluvias. Si no tenemos humedad disponible, las lluvias se hacen difíciles, son erráticas, tenemos solamente por aportes locales y no por una situación concreta como cuando tenemos un evento El Niño, que comúnmente son lluvias algo más generalizadas, más abarcativas, pero esto hace más referencia a zonas del litoral y norte de la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente es la zona que tiene el mayor impacto. Si nos vamos hacia el oeste, por ejemplo, zona del NOA, zona de Cuyo, hasta incluso parte sur de la región pampeana, sudoeste de Buenos Aires y provincia de La Pampa, muchas veces, no siempre porque la correlación es menor, pero muchas veces los eventos La Niña ayudan un poquito más. Pero bueno, de todas maneras, esto no es algo tan sistemático como muchas veces pasa con El Niño y La Niña en sectores, por ejemplo, del noreste argentino o zonas del norte de Buenos Aires, que tiene un mayor impacto y una mayor correlación. Dicho todo esto, que es comúnmente la introducción que hacemos habitualmente, bueno, viendo justamente la anomalía de temperaturas en el Pacífico, lo que podemos destacar es en este gráfico, lo que está mostrando en línea negra llena es la situación de anomalía de temperatura ya medidos, es decir, dato, lo que se midió a lo largo de los últimos meses. Todavía el de agosto es preliminar porque tiene que terminar el mes para saber el valor concreto, pero bueno, está ahí en el orden de valores totalmente normales. Mientras se mantenga la franja blanca esa que se ve en el gráfico, estamos hablando de una situación neutral. Ahora, a medida que eso se mete, esta línea se mete tanto en la proyección como en los datos, se mete en la parte roja del gráfico, es decir, habría un calentamiento, y en la parte azul del gráfico estaríamos hablando de una situación de condiciones de evento La Niña, es decir, un enfriamiento. El azul, enfriamiento, el rojo sería calentamiento del Pacífico. Y bueno, y ahí estaríamos hablando de estas condiciones de evento La Niña o evento El Niño. Dicho esto, fíjense que todos los modelos están apuntando a un enfriamiento, y la duda, si se quiere, es qué tan frío puede llegar a ser ese descenso de temperatura, si vamos a llegar a tener un evento La Niña o se va a quedar en una condición de evento neutral frío.
A fines prácticos, y como para ser concisos en este concepto, en realidad no hay mucha diferencia entre que quede ahí al límite. Fíjense que está prácticamente al límite, está tocando la línea. Después vamos a ver el mes que viene cómo actualiza esta situación, pero estamos hablando de una situación prácticamente al límite. A fines prácticos, insisto, no va a haber grandes variaciones y los impactos que esto va a estar generando son los que vamos a ir viendo a continuación. Comúnmente yo siempre les muestro el mapa que se mostraba en la charla pasada y el mapa que está actualizado para el mes de septiembre. Es decir, el mes pasado, en julio, cuando hacíamos la proyección a septiembre, se veía un mapa con estas características, el de anomalía de precipitaciones se veía con este tipo de características, y ahora se ha potenciado. Hay dos cuestiones. Aquellos que tuvieron la posibilidad de estar el mes pasado, en la charla que hicimos, hablábamos justamente de una situación en donde se potenciaba esto de que noviembre fuese el mes clave, y se veía una mejora en el mes de septiembre y una desmejora, una situación más negativa en el mes de octubre. Esa situación es la que se viene afianzando ahora en esta próxima actualización, en esta que vamos a ir viendo ahora. Es decir, un septiembre un poquito más recargado de humedad, especialmente en la franja norte del país, y una disminución de la humedad en octubre, noviembre y diciembre, que serían los meses claves para todo el centro y norte argentino. Con sus variaciones, siempre teniendo en cuenta eso, que no a todas las regiones este evento, sea el niño, sea la niña, sea un neutral frío, neutral cálido, neutral lo que sea, según la zona, impacta de manera diferente, no es homogéneo en sus impactos. Y por eso lo que vemos en general es justamente que se ha potenciado el ingreso de humedad en el mes de septiembre bastante más que en el que veíamos el mes pasado, que ya había mejorado con respecto a lo que habíamos visto en el mes de junio, es decir, fue progresivamente mejorando. Por eso insistía que la oportunidad que nos da Mutual Dan es esto de ir actualizando y poder ir viendo esos cambios e ir agarrándolos de manera preventiva y no a último momento decir, uy, hubo un cambio y ni me enteré. Bueno, acá sí lo podemos ir viendo esa progresión, y por eso nos parece tan útil esto de tener estas charlas tan periódicas y poder ir mostrando y haciendo la comparación entre un mapa y el otro. Con lo cual, para parte del norte de Argentina se observa una situación mucho más favorable de lo que se veía el mes pasado, e incluso también en gran parte de la zona pampeana. Hay sectores que no mejora demasiado o queda más o menos igual que el mes pasado, pero de todas maneras se observa una cierta mejora para el mes de septiembre en particular. En términos de temperatura, también se ve una situación bastante errática, es decir, esto que hemos tenido hasta la fecha, con el tema de la variación de temperatura, lo vamos a seguir teniendo a lo largo de los próximos meses. Eso no cambia demasiado el panorama. Seguimos hablando de mucha variabilidad térmica. Al tener un ambiente que es más tirando a seco, eso hace que la variabilidad de la temperatura sea mucho mayor. Siempre, insisto en la misma, en todas las charlas digo la misma frase, pero siempre recuerden que la humedad es un gran regulador de la temperatura. Si tenemos buena humedad, es mucho más difícil tener grandes ascensos y grandes descensos de temperatura. Con un ambiente más seco, esa situación es mucho más vulnerable. Tenemos grandes entradas de aire cálido y grandes entradas de aire frío y mucho contraste. No solo en días subsiguientes, incluso en los mismos días. Son las típicas situaciones en donde tenemos noches frescas y tardes cálidas. Esa situación es típica cuando tenemos un ambiente más seco. Y ese ambiente más seco comúnmente está relacionado con la situación de evento La Niña. Con lo cual, la vulnerabilidad a estos cambios de temperatura son todavía bastante importantes. Después al final vamos a hacer un comentario con respecto al tema de las heladas, porque en estos años siempre tenemos riesgos de estos pulsos de aire frío, que algunos sea un poquito más importante de los valores normales, y ahí es donde nos puede impactar algún evento tardío. Así que después al final vamos a estar comentando esa situación. Voy a ir avanzando y van a ir viendo que los mapas después en general se van acoplando a lo mismo que veníamos hablando. Un octubre que se muestra un poco más, incluso hasta negativo, porque siguen insistiendo que el mes de noviembre va a ser el momento clave en donde vamos a ver los impactos más fuertes de este potencial evento La Niña, o en su defecto neutral frío, que para impactos en general va a ser prácticamente lo mismo, porque estamos hablando de circulación, y el aporte del Atlántico que podemos llegar a tener sigue siendo muy errático.
por pulsos, con lo cual lo que vamos a seguir viendo esta campaña, al igual que la campaña pasada, es esto de las lluvias aisladas, lluvias puntuales, lluvias erráticas tanto en el área como también así en el tiempo. Es decir, tenemos algo hoy, después hay que esperar 7 a 10 días para que se dé otro evento también irregular. Con los eventos El Niño comúnmente suelen ser más frecuentes, hay una periodicidad de entre 5 y 6 días para un evento y el otro. Como comúnmente son más generalizadas, tenemos mayor recurrencia de impacto sobre nuestro lote en particular. En cambio, con los eventos La Niña, al ser más irregular, no quiere decir que no nos va a llover a lo largo de toda la campaña, pero sí que la lluvia tiene que tener un poquito más de puntería, porque son eventos puntuales, aislados, erráticos, y eso hace que haya un pequeño, digamos, detrimento, pequeño no, muchas veces es importante, pero digo, un detrimento en el volumen de agua que puede llegar a caer porque son eventos puntuales. Entonces, con este esquema que vemos, tanto el actualizado como el que veíamos el mes pasado, que son bastante similares, vemos una situación bastante parecida. Ahí ya estoy viendo que ya han recuperado conexión desde Mutualdán, así que bienvenidos a la charla que ya habíamos dado comienzo. No sé si querías hacer algún comentario. Adelante, si no, sigo con la charla. Bueno, sigo, después seguimos charlando. Bien, vamos a pasar ahora al tema de las temperaturas que, bueno, también se mantienen bastante similares a las condiciones de temperatura, a esto de la irregularidad de las marcas térmicas. Bueno, eso también es un factor que va a seguir estando presente en los meses fundamentalmente en los meses de transición. Septiembre y octubre para zonas del centro y norte argentino, y octubre y noviembre para las zonas del sur del área pampeana, fundamentalmente Buenos Aires, La Pampa, en donde, por eso insisto, lo vulnerable a estos pulsos de entrada de aire frío siguen siendo significativos y seguimos teniendo esta gran variabilidad de condiciones de temperatura. Por eso hay que estar muy atentos a este tipo de años, porque el riesgo de tener una helada tardía aumenta con esta situación en particular. Sigo avanzando, vamos al mes de noviembre y acá es donde llegaríamos, digamos, al punto más álgido de este evento en sí, que puede ser un neutral frío o puede ser un evento La Niña, pero en cuanto a sus impactos es donde más se puede observar el fuerte deterioro que podemos tener en términos de humedad para el norte argentino, fundamentalmente la región del litoral y noreste del territorio nacional, siempre manteniendo lo que venimos hablando. Esto no quiere decir que no va a llover a lo largo de todo noviembre. Siempre recuerden que estos son anomalías, lluvias por arriba o por debajo de lo normal, y se muestran a nivel regional. Después, puntualmente, podemos tener tormentas importantes, tormentas puntuales que dejan un saldo abundante de lluvias, pero insisto, de manera acotada, de manera puntual, con lo cual, por eso en estos mapas que son regionales, lo que vemos es el comportamiento a nivel país, si el país va a tener condiciones de buena humedad o de mala humedad. Después localmente puede haber variaciones, pero sí lo que se puede ver es que gran parte del litoral argentino, noreste del territorio nacional, puede tener complicaciones con el tema de la humedad, fundamentalmente en el mes de noviembre. Y fíjense lo que decíamos antes, que los impactos no son para todos iguales, porque si miramos el momento más complicado, que sería noviembre, con respecto a las anomalías de precipitación en la parte oeste del país e incluso la parte sur del área pampeana, el impacto no es tan grave e incluso en algunos sectores hasta marca una leve tendencia de lluvias por arriba de lo normal, que era lo mismo que marcaba el mes pasado, ahora un poquito corrido, pero en general muestra una situación también algo más favorable para Mendoza, para La Pampa, inclusive para el sudoeste, centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Podríamos llegar a tener, no les digo lluvias por arriba de lo normal, porque en este contexto se hace muy difícil, pero sí por lo menos lluvias levemente por debajo de lo normal, y no un impacto tan grande como se puede dar en sectores del noreste argentino. Y esto va fundado por dos cuestiones. Uno, por cómo ingresa la humedad a nuestro país en los años La Niña, y otro por los aportes que puede llegar a tener el Atlántico, una corriente de Malvinas más debilitado. Bueno, todos esos factores pueden incidir en que haya una
no puedo decir mejora, pero sí un impacto menos negativo sobre el sur del área pampeana o sobre la región cuyana, donde los impactos podrían llegar a ser un poco más suaves que en otros sectores como, por ejemplo, el noreste argentino. Hablo así en general porque sé que en la convocatoria siempre hay gente del norte, gente del centro y gente del sur del área pampeana, con lo cual por eso estoy haciendo comentarios para todas las regiones. Pero bueno, después por ahí se puede afinar un poquito el lápiz para algunos sectores en particular. Pero si siguiendo con esta misma característica, vemos que noviembre también es otro mes en donde tenemos esta situación errática de temperaturas, ascensos y descensos, en un ambiente que se potencia por lo seco, sobre todo en el litoral argentino, hace que seamos muy vulnerables a esta situación. Estadísticamente, hay en los años con este tipo de características, hay un retraso de en promedio, de unos 10 a 20 días de la fecha de la última helada para cada zona, especialmente en la zona central, no tanto en el norte, pero sí en la zona central, en donde si tenemos fecha de última helada, voy a poner cualquier fecha, alrededor de la primera semana del mes de octubre, porque estoy en una zona que todavía tiene heladas en octubre, muy probablemente con los eventos de este tipo de características, bueno, la última helada se dé en fechas posteriores. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta, que el riesgo de tener alguna helada tardía se observe en este tipo de situaciones. Es decir, con este tipo de características somos un poquito más vulnerables a un riesgo más alto de heladas tardías. Bien, sigo avanzando. Vamos al mes de... Ahora, en un ratito vemos todas las consultas y todo, así lo hacemos al final. Sé que algunos levantaron la mano. Después, al final, calculo que ya solucionado el problema con la gente de Mutualdán, por ahí podemos hacer algo todos juntos. Voy a ir al mes de diciembre, y en el mes de diciembre lo que se puede observar es, en términos de impactos, una situación que empieza a aflojar, ¿sí? Fíjense que el mes pasado mostrábamos una característica un poco más dura todavía, es decir, en noviembre se veía con condiciones bastante marcadas y en diciembre todavía un fuerte impacto. Acá no es que haya mejorado demasiado en esta última tendencia, pero se ve como un poco más suavizado. Y eso es positivo, porque lo que está marcando y lo que está intentando mostrar esta situación es que la tendencia de este potencial evento La Niña, que insisto, puede quedar en neutral frío, sea neutral frío o sea La Niña, será de corta duración. Y eso es lo positivo, eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque si es de corta duración, quiere decir que podemos tener una rápida recuperación de las lluvias, especialmente en la zona central del país. La parte sur, fíjense que queda más o menos igual que en el mes de noviembre. Hay un potencial incremento ahí sobre el sudeste de Buenos Aires. Esto puede llegar a ser un buen aporte del Atlántico, una disminución de la situación de evento La Niña. Incluso en sectores de Paraguay, de Brasil, se empiezan a ver algunos núcleos en color verde, y eso también es un buen síntoma, porque es un aporte de humedad hacia nuestra región en particular. Siempre que Brasil esté un poco más húmedo, cosa que hoy no está muy seco, pero bueno, en breve van a empezar las lluvias. A partir de octubre se espera que empiecen a haber algunos eventos de precipitación, con lo cual va a haber algo más de humedad, y esa humedad siempre favorece, porque con un viento norte podemos llegar a tener un aporte algo más significativo de humedad en la región. Así que el mapa de diciembre no es la panacea, ni mucho menos, pero es un poquito más alentador que lo que se veía el mes pasado. Muchos por ahí del sur de Córdoba, de San Luis, me van a decir, no, pero la actualización me empeoró. Sí, puntualmente puede haber unos cambios negativos, pero en general, cuando vemos una situación así más suavizada, se puede ser más permeable al ingreso de humedad, y por eso es que es más favorable a nivel general este tipo de situaciones que esto que se veía tan marcado en este núcleo tan duro sobre el noreste argentino. Fíjense que acá aflojó un poco y eso nos da indicios del ingreso de humedad. Voy a seguir avanzando. Así no nos extendemos en el tiempo, seguimos siendo respetuosos con el horario.
El tema de las temperaturas se mantiene bastante similar, no hay grandes diferencias entre lo que mostrábamos el mes pasado con este. Les diría que el mapa es casi una copia de lo que fue el mes pasado, mostrando acá sí una tendencia al aumento en las temperaturas. Esto puede estar también asociado a esta situación de empezar a salir de ese momento crítico del mes de noviembre y bueno, que empecemos a tener mayores entradas de aire cálido y eso fomentar también el tema de periodos de temperaturas elevadas un poco más prolongados. Esto también hay que tenerlo en cuenta y fundamentalmente hay que tenerlo en cuenta en enero y febrero. Después vamos a ver los mapas de enero y febrero, pero bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta en ese momento en particular. Con respecto al mes de enero, bueno, acá parece bastante problemático, pero hay buenas noticias. Dentro de lo malo, hay buenas noticias. Todos los mapas que estuvimos viendo, salvo el de septiembre, son tirando a marrones, con lo cual las lluvias están por debajo de lo normal. Pero en la comparativa y en esta evolución que vamos viendo mes a mes, podemos ver una situación algo más favorable. Fíjense que se marcaba mucho más seco el ambiente, especialmente en el norte argentino, y ahora es como que está un poco más suavizado. Y esto, insisto, hace referencia a tener una situación de evento La Niña o de condiciones neutrales frías de corta duración. Es decir, el momento complicado, noviembre, fines de octubre, noviembre y principios de diciembre. Y después es como que tiende a ir aflojando. Esto no quiere decir que vamos a tener buenas condiciones, pero por lo menos empieza a aflojar y podemos llegar a tener alguna recurrencia un poquito mejor desde el punto de vista de las precipitaciones. Y con respecto a las temperaturas, también pasa lo mismo que decíamos con diciembre. Son mapas muy, muy similares, marcando esto de tener una tendencia de temperaturas por encima de lo normal, lo cual hace pensar un poco también en el tema del balance hídrico. Hay que tener muy en cuenta esta situación porque al tener temperaturas elevadas y una situación de lluvias erráticas y no generalizadas, hace que tengamos que pensar en la pérdida de humedad debido a la evaporación. Así que atentos con esta situación porque, bueno, marca un diciembre y un enero que si bien va a ir aflojando desde el punto de vista de la humedad, es decir, va a ir permitiendo de a poco que empiece a ingresar más humedad, de todas maneras las temperaturas también empiezan a ganar mucho más protagonismo y ahí es donde podemos tener también los inconvenientes en los balances, en los estrés, condiciones mucho más, digamos, comprometidas desde todo punto de vista. Y con respecto a febrero, que acá ya no mostramos la comparativa porque el mes pasado no llegábamos hasta febrero, llegábamos hasta enero. Acá estos mapas son los nuevos, digamos. Después lo vamos a ir actualizando en los próximos meses y haciendo la comparativa. Lo que se puede ver es esto que les mencionaba. Fíjense que toda la parte central muestra condiciones mucho más cercanas a la parte media de la escala, es decir, a condiciones más cercanas a los promedios normales. Todavía con una situación complicada para el noreste argentino, para zonas de Paraguay, Uruguay, sur de Brasil, pero gran parte de sectores, por ejemplo, de Santiago del Estero, de Córdoba, de Santa Fe, gran parte de Buenos Aires, ya estamos hablando de condiciones casi dentro de los parámetros normales, ¿sí? Dentro de los valores medios en toda la región central. Esto, insisto, tengan en cuenta que estamos hablando de condiciones regionales. Después, puntualmente, con estas tormentas que podemos ir teniendo, que fue lo que pasó la campaña pasada, podemos tener esos empujones que nos van brindando una situación un poco más positiva a lo largo de la campaña. Pero sepan que esos eventos que se pueden ir dando son fundamentalmente erráticos, aislados, acotados y no de manera generalizada. Erráticos en el área y en el tiempo, porque son dispersos. Se dan cuando tenemos algún aporte de humedad extra con el Atlántico, algún aporte extra de humedad porque la corriente de Malvinas puede estar debilitado, porque la corriente de Brasil puede estar un poquito potenciada. Bueno, ese tipo de factores van a hacer que tengamos esos pulsos de humedad que pueden llegar a ser los más significativos para poder afrontar una campaña con problemas, con que no nos sobre nada, pero bueno, que nos vaya llevando más o menos las condiciones para que podamos tener alguna situación un poco más favorable. Y con temperaturas todavía por encima de los niveles medios. Con este contexto, ahora vamos a hacer el pequeño resumen, pero una cuestión que me parece importante con respecto a las temperaturas, y yo siempre hablo de riesgos, porque no hay nada que sea totalmente concreto y certero, con lo cual tenemos que hablar de ciertas probabilidades y ciertos niveles de riesgo. Con este contexto es mucho más riesgoso el potencial evento de una helada tardía,
que de una helada temprana el año que viene. No estamos exentos de ninguna, no quiere decir que tampoco los dos eventos ocurran, pero sí, en términos de riesgo, el riesgo de tener una helada tardía en un ambiente más seco se potencia un poco más que ir saliendo de ese ambiente seco, de que empecemos a tener condiciones un poco más húmedas, allá por enero, febrero, marzo, empecemos a tener un poco más de humedad, entonces eso hace que el potencial riesgo de tener una helada temprana el año que viene sea un poco menor, sea menor de lo que comúnmente podemos llegar a tener. Así que en ese aspecto y en términos de riesgo, si tenemos que evaluar riesgos, es más riesgoso una helada tardía ahora que una helada temprana en el otoño que viene. Simplemente para mencionar temas con las heladas. Y ya para ir cerrando, para no extendernos en el tiempo, porque ya como arrancamos un poquito más tarde, ya también me extendí un poquito, el resumen general de todo esto que estuvimos hablando, que en realidad no digo nada nuevo acá en esta placa, pero simplemente para fijar un poco de ideas. Esta frase la dejé tal cual a lo que habíamos hablado en la charla pasada, en el mes de julio. ¿Por qué la dejé tal cual? Porque sigue siendo un potencial evento La Niña. Todavía no está confirmado que sea con todas las letras un evento La Niña. Muy probablemente quede ahí en el límite entre neutral, frío, evento La Niña. Pero sepan que a fines prácticos la circulación general no va a cambiar si nos mantenemos en ese rango, sea La Niña débil o sea un neutral frío, va a estar ahí porque estamos jugando con menos de una décima de grado de diferencia, con lo cual en términos de circulación eso no va a significar nada determinante, ¿sí? Las dos cuestiones son muy, muy parecidas y por eso estos mapas, a pesar de los cambios que van sufriendo, fíjense que conceptualmente, con respecto a lo que hablábamos la charla pasada, conceptualmente seguimos manteniendo más o menos lo mismo, con algunos ajustes, con un poco más de humedad, con un poco menos de humedad, pero en términos conceptuales y de planteo de estrategias es prácticamente la misma situación. Bueno, el momento más crítico sigue siendo noviembre, con ese enfriamiento más fuerte en la zona del Pacífico Central, el riesgo moderado de heladas tardías. Y acá lo que les decía recién, en términos de niveles de riesgo, es más riesgoso una helada tardía que una helada temprana. Insisto con esto, no estamos exentos de ninguna y tampoco es 100% seguro que nos va a tocar alguna de las dos. Podemos zafar de las dos, pero en términos de riesgo, con este ambiente, una helada tardía es mucho más riesgoso que una helada temprana el año que viene. Y esto, el último punto, es el positivo, como para cerrarlo con una sonrisa, la tendencia de que hacia mediados o fines del verano empiece a aflojar esta situación de una circulación negativa en términos de ingreso de humedad hacia nuestro país y que empiece a haber algo más flexible, digamos, que empecemos a tener algo más de ingreso de humedad hacia nuestro país, hacia nuestra región, a partir de mediados del verano, con lo cual, más allá de lo malo, bueno, podemos pensar en una estrategia que los momentos críticos se den en esas épocas en donde, si bien la temperatura es más elevada, podemos tener un poco más de humedad. De todas maneras, como siempre, lo positivo de esto es tratar de ir viendo las evoluciones y viendo cómo va siendo la dinámica en los pronósticos, pero insisto, más allá de las diferencias que se pueden llegar a plantear, conceptualmente no hay grandes cambios con lo que hablábamos la charla pasada, marcando estos núcleos secos fundamentalmente hacia el final de la primavera, inicio del verano, es decir, noviembre y primera parte de diciembre, y después una cierta relajación del ingreso de humedad o del impedimento al ingreso de humedad, empezamos a ser un poquito más permeables y eso puede facilitar de manera errática, de manera aislada, no de una buena manera, no como quisiéramos que se dé, pero de todas maneras empezar a permitir un poco más de humedad y bueno, y con eso dar paso a una segunda mitad del verano un poco mejor que quizás el final de la primavera o el inicio del verano. Así que bueno, con esto habríamos completado el panorama general. Ya estoy viendo que están ahí conectados, así que ya estamos todos en conjunto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día. No, un sinnúmero de cuestiones técnicas que no nos dejaban ingresar. Tremendo, pero te escuchamos desde el celu, así que bueno, finalmente acá estamos. Nada, me encantó llegar para esa frase del final, que nos vuelve un poquito de calor al corazón.
Leo, a ver, Gustavo te está preguntando que Sí. si estás viendo algo para los próximos días, lluvia en la zona de Rufino, José suma Chillar, Benito Juárez, yo creo que estamos todos esperando agua en toda la zona productiva, así que si querés contanos a todos. Sí, sí, Repartí sí, un tal poco cual. para todos lados. Tal cual, tal cual. Hay un poco de aliciente para el inicio de septiembre, que seguramente se lo vamos a achacar a la mítica tormenta de Santa Rosa, más allá que el 30 no se espera nada, casi en ningún sector del país, pero sí a principios de septiembre. Tenemos ahí, si bien todavía para los pronósticos de corto plazo, este tema siempre después se va ajustando un poquitito, pero hay una buena tendencia para el miércoles que viene, miércoles barra jueves en realidad, en donde hay un frente frío que viene avanzando, o que se ve que va a ir avanzando a lo largo de toda la parte central, fundamentalmente centro del país. Sé que también hay gente del norte conectada, van a tener que tener un poco más de paciencia, el norte que está muy complicado, pero bueno, probablemente hacia el viernes o sábado estén llegando sobre el norte argentino. Pero para la franja central hay buenas noticias, miércoles, jueves, con la llegada de este frente frío, que podría dejar algunos acumulados bastante significativos, porque ahora vamos a tener una semanita en donde va a prevalecer el viento norte, prácticamente en todo el centro y norte argentino, y va a haber un gran aporte de humedad a toda la región. Con lo cual, ese aporte de humedad, si se combina bien con este frente frío que viene avanzando, puede dejar algunas lluvias importantes sobre La Pampa, sobre Buenos Aires, sobre el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, parte de Entre Ríos. Y después está la parte de, ya que va a haber que ajustar más adelante, pero que ese mismo sistema siga avanzando hacia el norte, y entre el viernes y sábado, o jueves, sí, viernes y sábado de la próxima semana, ya tengamos algo también en zonas del noreste argentino, que llegue algo a Chaco, a Corrientes. Bueno, Corrientes tuvo algo en la jornada de ayer y anteayer, así que esa es una zona que tuvo un poquito más que otros sectores, pero para Santiago del Estero, para Chaco, para el norte de Santa Fe, podría estar llegando algo el viernes que viene, así que es una noticia optimista, por lo menos para inaugurar un septiembre algo mejor. Bueno, ahí la alcanzamos a ver a Mariela, que estuvo haciendo todos los intentos por estar con ustedes y desapareció otra vez. Así, bueno, Saliqueló te está preguntando también por la lluvia más inminente. Está contemplado Saliqueló también para las lluvias del próximo miércoles y jueves, así que esperemos, y estamos ahí poniendo algunos porotitos para ese evento, porque bueno, puede llegar a ser importante. Bueno, Leo, nada, tenemos la próxima en un mes, pero si es necesario, ya sabes que nos volvemos a juntar, armamos rápido una salita y te escuchamos. Cualquier cambio, estamos acá esperándote. Hay algunas manos levantadas que, si quieren, podemos habilitar el micrófono. Creo que esas manos que se fueron levantando fueron al inicio, que estaban preguntando bien. Y todo, pero bueno, igualmente están ahí le bienvenidos los pregunto, comentarios. A ver si alguno es que quiere decir algo. Creía que no. Bueno, 89 personas participaron de la sala, así que fue a sala llena, Leo, era, nada, te estábamos esperando. A ver, acá Javier. Bueno, ¿qué hay de Santa Rosa? Algo dijiste. Brevemente, por favor, ¿cómo sería el clima o lluvias para la zona de Tapalqué desde ahora hasta el fin del verano? Javier. Bueno, un poco es lo que estuvimos comentando a lo largo de la charla. La situación no es la más óptima, obviamente, con estas características. La circulación es una circulación más seca que un año normal, o con un año con buena disponibilidad de humedad, con lo cual sigue siendo errático. Y fundamentalmente, y esto más allá de lo de Tapalqué, les diría que para gran parte de la zona central, tenga muy en cuenta esto de lo errático de los fenómenos, estas lluvias que son muy puntuales, muy aisladas, que pueden venir muy cargadas, con muy buena humedad, pero son fenómenos puntuales, y lamentablemente en estas condiciones hace que esa lluvia beneficie a un núcleo reducido, y después a pocos kilómetros hay grandes diferencias. Seguramente todos están metidos en algún grupo de WhatsApp en donde comparten continuamente, cada vez que hay algún evento de lluvia, los milímetros recibidos, y lo mismo que pasó el año pasado, seguramente en un grupo de un área acotada van a encontrar diferencias muy importantes, porque este año se caracteriza por este tipo de factores, que fue prácticamente lo mismo que tuvimos en la campaña anterior.
No te estoy escuchando. No. Se suma Deró, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, siguen preguntando por... Todos incluidos en lo del jueves, miércoles, jueves, esa zona está bien, así que bueno, por ahí podemos esta semana que estamos todos un poco ansiosos hacer algunos mapitas y que después Mutualdad nos pueda repartir para todos y que le lleguen los mapas de previsión ahora de corto plazo. Sí, Leo, te necesitamos, nos tenés que acompañar en este momento. Acá Más que a mí, a la Sergio, lluvia necesitamos. Como dijera el año pasado, medio seco pero con onda, dice Sergio. Te escribe. Tal cual, ¿viste? tal cual. Esperemos que cambie realmente porque es preocupante la situación, pero bueno, nada, nos diste un poco de algún aliciente, así que estamos contentos. Leo, damos por finalizada la charla y bueno, sí, sigamos en contacto durante el mes. Les mandamos un saludo afectuoso a todos los que participaron. Disculpas por toda esta cuestión que entramos, salimos, se cayó la sala, pero bueno, acá está, salió. Gracias a vos que lo pudiste manejar, justo quedaste como panelista y nos salvaste, así que genial. Un beso para todos. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.